Hola amigos, hoy con una novela genial, La ciudad de los perros del Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. La ciudad de los perros, escrita en 1963, es la novela debut del Nobel peruano Mario Vargas Llosa y una de las obras cumbres del llamado boom de la literatura latinoamericana. Más que una simple narración, es un minucioso y crudo retrato de la adolescencia, la violencia institucional y la complejidad de la sociedad peruana. La ciudad de los perros no es solo una novela, sino un evento literario que marcó un punto de inflexión. Es la obra que cimentó la reputación de Mario Vargas Llosa junto con otras de su época. Catalizó el fenómeno conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Su valor crítico reside en su capacidad para romper con el realismo tradicional y presentar una realidad cruda y compleja a través de una innovadora estructura narrativa. La novela destaca por su feroz crítica a la institución militar, no como un caso aislado, sino como una metáfora de la sociedad peruana en su conjunto, donde la violencia, el machismo y la jerarquía de clases anulan la individualidad, pese a la controversia que generó en su momento, con copias quemadas por los militares peruanos. Su objetividad reside en su retrato desapasionado de los hechos, dejando que la trama y los personajes hablen por sí mismos, sin emitir juicios morales directos. Es una obra de arte por su audacia formal y su honestidad temática, un pilar fundamental de la literatura hispanoamericana. Sin más, vamos con el resumen de la obra. El resumen requiere una comprensión detallada de su intrincado argumento, que no se limita a una simple secuencia de eventos, sino que construye a través de la confluencia de múltiples narrativas. La novela nos introduce en el opresivo ambiente del emblemático colegio militar Leoncio Prado, una institución que busca moldear a los jóvenes en una élite militar bajo un régimen de disciplina férrea. Sin embargo, en la práctica, es un caldo de cultivo para la violencia y la hipocresía. La trama se articula en torno a un grupo de cadetes de la sección del quinto año, los llamados perros, por los alumnos mayores. El grupo es dominado por el Círculo, una organización clandestina liderada por el Jaguar, un joven de pasado criminal que impone su poder a través de la fuerza y el miedo. La obra tiene tres personajes principales. Alberto Fernández, el poeta, un joven de clase alta que utiliza su talento para escribir poemas y cartas eróticas a cambio de favores, buscando adaptarse sin comprometer del todo su sensibilidad. Por otro lado, Ricardo Arana, denominado el esclavo, un cadete tímido de carácter débil que vive atemorizado por la hostilidad de sus compañeros. Y por último, el Jaguar, un líder nato y violento que junto a un grupo de cadetes forman el Círculo, una hermandad clandestina que domina la sección a través del miedo y la disciplina brutal. El conflicto central inicia cuando el Círculo roba el cuestionario del examen de química, una violación flagrante de las reglas de la institución. Para evitar un castigo colectivo que los afecten a todos, un cadete, el esclavo Ricardo Arana,
un chico frágil y vulnerable, denuncia al ladrón, a su superior, el teniente Gamboa. Este acto de delación, motivado por el deseo de ser transferido a una sección más segura, sella su destino. La muerte y la búsqueda de la verdad. Poco después de la delación durante una maniobra militar, el alumno denominado el Esclavo es herido de muerte por un disparo. Aunque inicialmente se declara un accidente, el teniente Gamboa, un oficial recto y apegado a la disciplina, sospecha que fue un asesinato y se obsesiona con descubrir al verdadero culpable. Su investigación pone en evidencia la corrupción y el encubrimiento que protegen la fachada de la academia. La trama se ramifica en dos líneas temporales. Mientras que Gamboa investiga el asesinato, somos transportados al pasado de los personajes. A través de monólogos y recuerdos, el autor nos revela las vidas que los llevaron a Leoncio Prado, el pasado de delincuente denominado el Jaguar, la vida familiar de Ricardo Arana y las aspiraciones literarias del poeta Alberto Fernández, quien mantiene un delicado equilibrio entre su integridad moral y su necesidad de sobrevivir en el ambiente hostil. Es en estas secuencias del pasado donde se usa la técnica del vaso comunicante, enlazando diálogos y pensamientos de forma fluida y no lineal. La investigación de Gamboa se topa con un muro de silencio. El cadete Alberto, quien sospecha que el Jaguar es el asesino, se enfrenta a un dilema moral. Finalmente, confiesa la verdad a Gamboa, pero el coronel a cargo de la academia y su cúpula prefieren encubrir el asesinato por temor al escándalo y a la pérdida de prestigio. Deciden encubrir el crimen. El Jaguar es exonerado, Gamboa es reasignado a un puesto en la frontera y la muerte del esclavo es oficialmente clasificada como un accidente. La novela sigue a los personajes fuera del colegio, en sus vidas pasadas y futuras. La novela concluye con los personajes dispersos. El Jaguar se casa y aunque se esfuerza por llevar una vida normal, su carácter endurecido por la violencia persiste. Alberto, después de ser expulsado, logra reinsertarse en la vida civil, pero cargando con las cicatrices psicológicas de su experiencia. La academia, en su hipocresía, se mantiene intocable. El final no ofrece una redención, sino un crudo reflejo de cómo la brutalidad de un sistema puede moldear y marcar para siempre el destino de los individuos sin que la justicia prevalezca. Y amigos, ¿qué opinan sobre este tremendo relato? Un hito de la literatura universal con gran calado. Esta obra es patrimonio cultural del Perú, junto con Los Cachorros, Los Jefes, Pantaleón y las Visitadoras de este mismo autor. Una obra renombrada y famosa a nivel mundial, llevada a la pantalla grande con gran éxito, muy parecida a la obra. Ahora, los temas que toca esta novela son la violencia y el machismo. El colegio es una alegoría de cómo la violencia, lejos de ser un simple descontrol, es una herramienta de poder y un rito de iniciación. Los cadetes son forzados a una prueba de hombría que los deshumaniza. El machismo se manifiesta en la brutalidad, el desprecio por los débiles, el esclavo y el uso de las mujeres como un objeto de deseo y un ideal inalcanzable. Tenemos por otro lado la corrupción
y la falsedad institucional. El Leoncio Prado, colegio emblemático, que se vende como un centro de excelencia, es un nido de mentiras. La jerarquía corrupta, desde los cadetes veteranos hasta los oficiales, prioriza el encubrimiento sobre la verdad. El caso del esclavo es un símbolo de cómo las instituciones sacrifican la justicia en pos de mantener una imagen pública. El determinismo social. La novela sugiere que el destino de los personajes está marcado por su origen social. El jaguar, a pesar de su liderazgo, está atado a su pasado criminal. El esclavo, por su debilidad, está condenado. Y Alberto, de clase acomodada, logra escapar de ese yugo militar para regresar a su vida civil, evidenciando una diferencia de oportunidades. Mario Vargas Llosa dinamitó la narrativa de su época con tres técnicas principales: la fragmentación del tiempo y las múltiples voces. La novela no sigue un orden cronológico. El autor intercala monólogos interiores, diálogos directos y narraciones en tercera persona, saltando del presente al pasado de forma abrupta. Esto crea una sensación de caos y desorden que refleja la confusión mental de los personajes y la complejidad de la historia. Los vasos comunicantes, esta es la técnica más distintiva de la obra. El autor entreteje dos o más escenas que ocurren en diferentes tiempos o lugares, haciéndolos comunicarse a nivel temático o emocional. Por ejemplo, un diálogo en el presente puede continuar en la memoria de un personaje, o una escena del pasado se funde con una del presente, creando una narrativa fluida y envolvente que exige la atención del lector. La desaparición del narrador omnisciente. El lector no tiene una unidad verbal. La historia se cuenta desde diferentes ángulos: la perspectiva de Alberto, la del jaguar, la de voces de los demás cadetes, lo que genera ambigüedad y nos obliga a cuestionar la credibilidad de cada versión de los hechos. Y es que Mario Vargas Llosa no nos dice quién tiene la razón, nos muestra a los personajes y nos invita a sacar nuestras propias conclusiones. Gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.